singularidad. ¿Sí? Y la singularidad tiene que ver con un sujeto que puede hablar desde el lugar de la enunciación y no desde el ser enunciado. ¿Sí? Esto tiene que ver con pasar del sujeto de la enunciación, pasar del sujeto del enunciado a ser sujeto de la enunciación. ¿Sí? Enunciar, ¿sí? Desde la singularidad. Y es el único lugar desde donde se puede verdaderamente enunciar sin ser hablado del todo, porque nunca vamos a tampoco dejar de ser hablados. Y bueno, estas hojas para que se vayan a espantar. Y bueno, comienzo con mi presentación, que como ya decíamos al inicio, repito el título, la intitulé La escucha y el don, el advenimiento de la palabra. Y tiene que ver con justamente cómo la escucha es una especie también de don, donde precisamente lo que puede advenir a través de la escucha es la palabra que no está ahí de entrada, ¿sí? Y porque muchas veces la palabra de entrada es la palabra de cómo somos hablados, ¿sí? Bueno. Entonces, los que están, por supuesto, gracias a Dimensión y por estar aquí, y por supuesto a todos ustedes y los que están en el Zoom por su escucha. Bueno, los que están mínimamente familiarizados con el psicoanálisis quizás ya han escuchado que la clínica analítica es una especie de talking cure, ¿no? De cura hablada. Como le dijo Ana O a Joseph Breuer, el doctor que a finales del siglo XIX es que ya no puedo pensar en ser un manojo de lapsos. Breuer trabaja mucho y se expone invariablemente. El doctor que a finales del siglo XIX, Joseph Breuer, la trataba escuchándola paciente y amorosamente. Entonces, es una escucha amorosa. Una cura, entre comillas, una cura por la palabra, o más precisamente, una cura a través del acto de hablar. Así de simple. Pero había que preguntarnos entonces, ¿qué entendemos por cura y qué entendemos por hablar? ¿Qué se cura cuando le hablamos a un analista? ¿Y en qué se distingue ese hablar dentro del consultorio a un analista del acto de hablar con un amigo o con uno mismo desde la soledad de su cuarto? ¿Qué cura un proceso analítico? ¿La enfermedad? Ya advertía Freud, desde muy temprano, que el psicoanálisis, más que partir de los principios de la salud y la patología, desdibuja sus fronteras, revolucionando a modo Foucaultiano la aparentemente clara y tranquilizadora diferencia entre lo normal y lo patológico. ¿Cura entonces los síntomas? Ya decía Lacan que en la clínica psicoanalítica la cura viene por añadidura. ¿Qué cura entonces? Podríamos aventurarnos a decir que si tomamos la palabra cura, siempre entre comillas, obviamente, y no sin reservas, se trata quizás, y en algunos casos, sin generalizar, de curar la parálisis o el retorno impío de lo mismo causado por el dolor o el sufrimiento. Pero escuchemos con precisión lo que acabo de proponerles. No se trataría de curar el sufrimiento o el dolor, sino la parálisis o la repetición de lo mismo que produce dolor y sufrimiento. E inspirada por Levinas, por Emmanuel Levinas, podría también decir que esta parálisis o repetición de lo mismo tendría que ver con estar atrapado en la mismidad o en el ser uno mismo, como dice Levinas, hasta la náusea. Por eso, primero que nada, la talking cure no podría ser un monólogo o un diálogo conmigo mismo, pues eso me condenaría a seguir anegado en lo mismo. Es imprescindible que haya otro, hablarle a otro. Entonces, un amigo o un familiar podrían funcionar. Pues no. ¿Por qué? Porque para poder salir del mundo de lo mismo, es necesario abrir un pequeño agujero por donde se pueda colar la extranjería o lo ajeno, contaminando así el mundo de lo familiar. Pierre Fedida,
nombra justamente, tocando con la palabra justamente, ¿no? Pierre Ferdinand nombra justamente el lugar del analista como el sitio del ajeno. El análisis, nos dice, se trata precisamente del encuentro con lo íntimo en el extrañamiento de lo familiar. Se trata entonces de ir al encuentro íntimo con un extraño. Pero no cualquier extraño, un extraño dispuesto a recibir el decir del otro, al escuchar con todo el cuerpo y desde su extranjería, asumiendo la responsabilidad que implica recibir la palabra del otro, pero también su silencio. El decir, como advierte Levinas, a diferencia de lo dicho, dice y calla lo indecible. Recibir el decir del otro sin condiciones y convocar a ese otro a decir todo lo que se le ocurra, sosteniendo los imprevisibles efectos que esa apuesta produzca, implica comprometerse en una aventura amorosa de la que el analista no ha de salir inmune y de la cual también ha de hacerse responsable. Podemos decir entonces que la aventura analítica es una experiencia erótica en donde analista y analizante están implicados irremediablemente, pero no habrá que perder de vista en ningún momento que es una relación asimétrica, o como diría Lacan, una disparidad subjetiva, donde el analista, quien está a cargo, asume la responsabilidad, toda la responsabilidad, de sostener la transferencia y no responder a la demanda del analizante o a sus propios deseos o antojos. ¿Qué hace entonces distinto al espacio erótico que es el análisis de otras experiencias amorosas? Podríamos decir que tiene que ver con el lugar que ocupa la o el analista y la simetría que produce y sostiene. Esta o este el analista se juega sin ambajes en la situación transferencial, adoptando los ropajes que la o el analizante le va poniendo y se deja llevar por los ritmos de la travesía, sabiendo al mismo tiempo que su destino en algún momento por venir será caer y asumir su estatuto de desecho, desapareciendo como sujeto supuesto saber. ¿Qué es esto del sujeto supuesto saber? Es decir, como aquel al que se le suponía un saber, o como sede de aquello que el analizante buscaba apasionadamente en él. Y cito aquí a Lacan, en el seminario 15, que es el seminario del acto, y hago un brevísimo comentario. Cuando preguntaba a Abraham en la ponencia pasada sobre qué hacer o cómo hacer los hilos narrativos, no sé si entendieron, pero el analista no hace los hilos narrativos. El analista escucha y recibe y da pie para que esos hilos narrativos puedan hilarse de forma inédita. Y la escucha, una escucha sin prejuicios, con todo el cuerpo, puede dar lugar a eso, me parece. Entonces dice Lacan, el analizante al comienzo toma su bastón y carga sus alforjas para acudir a la cita con el sujeto supuesto saber. Y esto puede permitirse solo por esa cuidadosa interdicción que se impone el analista del lado del acto. El analista está del lado del acto, el hacer está del lado del analizante. De otro modo, si no se lo impusiera, esta interdicción sería pura y simplemente un embustero, puesto que él sabe en principio, y agregamos y desde el principio, lo que ocurrirá en el análisis con el sujeto supuesto saber. Bueno. El acto, dijimos, está del acto del analista, el hacer del lado del analizante. El acto tiene que ver con sostener la transferencia, de principio a fin. Y para ilustrar el lugar del analista, que es el de una función, recurro a un pasaje del libro Freud atormentado, de Gloria Allén. Y cito a Gloria. Ocupar el lugar inestable del analista no pasa por la aplicación de una técnica, tampoco por un cálculo o una estrategia que conllevan una suerte de certidumbre. No ocurre por la voluntad del analista, mucho menos proveniente de una elaboración teórica. Un análisis no depende de lo que un analista comprende,
ni de su buena disposición, tampoco de alguna cualidad especial que posea, sino de cómo se las arregla con los vaivenes de la erótica analítica, con los vaivenes de la erótica analítica, sin buscar a través de esta erotización su propio deseo, ni sustrayéndose de alguna manera de ese lugar, sin buscar su propio deseo, por supuesto, pero tampoco sustrayéndose de ese lugar, ¿sí? So pena de destituirse ipso facto como analista. Si nos movemos de ese lugar, dejamos de ser analistas, de ocupar el lugar de nuestra, no es una cuestión de ser. No es una cuestión moral, sigo citando a Gloria, es un efecto de la tensión flotante, es un hecho de estructura. Hasta aquí, Gloria. Me parece que sea un hecho de estructura tiene que ver con que el lugar del analista es el lugar de una función y no la de un sujeto. Y si no se asume esto desde el inicio y hasta el final, entonces no hay ahí un analista. Freud también lo dice a su modo. Es el psicoanalista quien tendió el señuelo, y esto le impone la prohibición firme de extraer de ahí una ventaja personal. La condescendencia de la paciente no modifica nada, no hace sino volcar toda la responsabilidad sobre su propia persona. Hasta aquí Freud. Desde hace muchos años resuena en mí y en mi propia práctica la concepción levinasiana de la ética al asumir el lugar del analista. Levinas, obvio, no habla del psicoanálisis, y cuando habla del psicoanálisis me parece que lo entiende mal. Pero bueno. Pero sí resuena para mí la ética en mi práctica analítica, ¿no? Y dice, para Levinas la ética es la prevalencia de la diferencia en la no indiferencia. Eso podríamos decir que es la ética para Levinas. La prevalencia de la diferencia en la no indiferencia. Es decir, velar por la singularidad irreductible del otro, al no intentar comprenderlo y reducir su extranjería y extrañeza a mis horizontes de sentido, esto sería la diferencia, ¿no? Velar por la diferencia, al tiempo que le abrimos las puertas hospitalariamente a ese espacio tan íntimo e imprevisible que el analista sostiene de principio a fin, sin poder prever los efectos de ese acto y sin olvidar al mismo tiempo su papel, sostener la transferencia. Esto tendría que ver con la no indiferencia. Esto sería que prevalezca la diferencia en la no indiferencia, es decir, estar ahí para el otro con todo el cuerpo, sosteniendo la transferencia. Sin comprenderlo, sin usurpar su lugar de enunciación, sin interpretarle qué le pasa. Y sin diagnosticarlo. Más que la diferencia entre contenidos o atributos, la diferencia radical del otro escapa cualquier horizonte de sentido y por tal razón es imposible comprenderlo. Es imposible comprenderlo, no por una deficiencia en el saber o en el método de conocimiento, sino porque el otro es refractario a todo saber y a toda técnica. Recibir el decir del otro es recibir su vulnerabilidad desde la vulnerabilidad. El cuerpo, en su singularidad irreductible, es un cuerpo abierto, expuesto al otro y por ende herido. Recibir el decir del otro es entonces recibir ese cuerpo abierto y herido. Podríamos incluso decir que la subjetividad misma es un desgarro por donde se drena el sentido último o la verdad primera. El analista no es sino un funámbulo que, como advierte sin concesiones otra vez Gloria Lev, siempre y a cada instante está en la cuerda floja, siempre. El analista siempre está en la cuerda floja. El analista entonces no se sostiene en su saber, sino en una cuerda floja sobre la cual, tambaleándose, sostiene la transferencia. Y Gloria Lev escucha en clave psicoanalítica el mito griego de Poros y Peña, relacionándolo con la erótica analítica. Y bueno, para los que han leído el banquete de Platón, ubican, ¿no?, sobre el amor, y deben recordar que, bueno, no deben, ¿verdad? Pero que tal vez recuerden que el último discurso es
lo enuncia Sócrates y les relata a los que están en la tertulia el discurso que le narra, le cuenta Diótima, que es interesante que sea una mujer quien dice este último discurso, a Sócrates. Y bueno, súper reducido para que no nos pase ya lo sabemos, esto es rapidísimo, nada más. Para los que no tienen conocimiento de este mito, entre Poros y Penia, ¿sí? Poros y Penia son los padres de Eros, del amor, ¿sí? Poros es un dios y Penia es una mortal. Sabemos que el encuentro entre dioses y mortales engendra demonios. Entonces el amor es un demonio, ¿sí? Sí, tiene una parte divina y una parte mortal. Entonces Poros es el dios de la riqueza, de la abundancia, ¿sí? Y Penia no solo es una mujer mortal, sino que es una mendiga, ¿sí? Entonces, la idea es de que Poros está en una fiesta de Afrodita, ¿no? Se emborracha tremendamente, se sale al jardín de Zeus, se queda dormido borracho, y llega Penia, que merodeaba el área y que por supuesto no puede entrar al recinto de la festividad de los dioses, se encuentra con Poros dormido, y por qué no, aprovecha la oportunidad y, bueno, conciben a Eros, ¿sí? Presta Penia. La cosa es de que Penia, en el seminario 8 de la transferencia de Lacan, Lacan la asimila con aporía. Y Gloria, que intenta decir, no es lo mismo aporía que Penia. Penia es la representación de la pobreza, pero no es toda aporía, o sea, no es sin camino, ¿no? Entonces, bueno, Poros, etimológicamente, implica camino, recurso, pasaje, ¿sí? Como ya dijimos, es el dios de la abundancia y la riqueza, y Penia representa la pobreza y es una mendiga, ¿sí? Como les decía, Lacan en el seminario 8 nos dice que Penia es la pobreza, pero también la aporía, pues no cuenta con recurso alguno y es por tanto la imposibilidad de abrir un camino. Incluso Lacan sustituye el nombre, como ya les acabo de decir, de Penia por aporía. Gloria Leff reconoce este equívoco de traducción en este texto, Freud atormentado, que no es muy afortunado, ya que Penia, como les dije, no es aporía, Penia es la personificación de la pobreza, pero eso no significa que no tiene recursos. Más que aporía, Penia, nos dice Gloria, es no toda aporía. Mientras que Poro, en aquella fiesta en que borracho se encuentra con Penia y esta aprovecha para acostarse con él y conseguir un hijo, es no todo Poros. ¿Están de acuerdo? Porque está borracho, ¿no? Borracho, pero no todo Poros, y no todo a Poros, porque pues... Porque ni tan borracho. Les leo un pasaje, ¿okay?, de este texto de Gloria, donde relaciona el mito de Poros y Penia, el lugar de Penia y el lugar de Poros, con el lugar del analista y el analizante. Es muy hermoso, desde mi punto de vista. Lo que define a Penia y la diferencia de aporía es que esto no le impide abrir un Poros ahí donde no existe, ¿sí? No le impide abrir un camino, aunque sea pobre y una mendiga, ¿sí? Ahí donde no existe, ¿ok? Y lo hace cuando Poros, la inteligencia y la argucia, el recurso por excelencia, se ha emborrachado con el néctar, sale de la fiesta y cae dormido en el jardín de Zeus. Por un momento, Poros es no todo Poros, pero para que la operación se efectúe, para que Penia tenga un hijo de él, se requiere una condición adicional, que es que ya dijimos que ni tan borracho. Sí. ¿Acaso el amor de transferencia no requiere que, como Poros embriagado, el analista esté con todos sus recursos suspendidos, salvo uno, el de ser el soporte de la transferencia, manteniéndose a Poros? El analizante llega como Penia, con el único recurso de demandar un análisis y con una pregunta que evoca el título del ensayo de Sarah Kaufman dedicado a la aporía. ¿Cómo salir de eso? Esa sería la pregunta con la que, no sé si todos llegan demandando un análisis, pero de alguna manera llegan, de alguna u otra manera, con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de eso? ¿Qué pasa si ante tal pregunta
El analista se presta lleno de recursos. ¿Cómo podría el analizante encontrar los suyos para enfrentar la situación que se le presenta sin salida? Hasta aquí. Si el analista se ubica en el lugar del amo, de Poros, y va a la escucha de su analizante con su armadura teórica y su arsenal de conocimientos, certezas y convicciones, los intersticios que la escucha puesta a abrir, con la intención de que por ahí se cuele el decir del otro, devendrán callejones sin salidas o alienantes mandatos. El sujeto es un sujeto hablado, por el lenguaje, por las estructuras, por el otro. Pero también es algo más que esto, y tiene que ver con un resto irreductible a lo dicho, que lo hace irremediablemente singular. Y esto que lo hace irremediablemente singular es precisamente la capacidad del sujeto de decir. El estructuralismo es ciego ante este resto irreductible. Por eso nos dice Levinas que el estructuralismo le ha robado la palabra a la palabra, le ha arrebatado precisamente su capacidad de decir. Cito a Levinas: no existe más palabra creíble que la que se le arranca de su contexto eterno para retornar en los labios humanos que la dicen, para volar de hombre a hombre, para juzgar la historia en lugar de seguir siendo su síntoma, o su efecto, o su astucia. Hasta aquí Levinas. Y retumban aquí, para los que nos atañe la clínica analítica, las estructuras psíquicas, que en diversas ocasiones, más que arrojar luz, ensombrecen el decir del otro, decir irreductiblemente singular y rebelde a toda categoría, concepto o estructura. Una de las apuestas de la clínica psicoanalítica tiene que ver con el pasaje del, como decíamos al inicio, el pasaje del sujeto del enunciado al sujeto de la enunciación. Y esa palabra que encarna en un cuerpo y lo hace hablar desde la intimidad, solo puede ser una palabra singular sostenida por aquel que la enuncia y se responsabiliza por ella en primera persona al dirigirla al otro, como tiene que ver con lo que decía Natalia. Si la o el que le tiende la oreja, aquel o aquella que arriba al consultorio para escucharle con todo el cuerpo, cree saber sobre el deseo o la angustia del otro, tapona con sus interpretaciones o intervenciones, aunque se vistan de supuesta lucidez y audacia, lo abierto del porvenir que solo puede ser singular e irrepetible. Recibir el dolor del otro en todas sus manifestaciones, incluso silenciosas, y tender la oreja, como diría Derrida, sin condiciones ni concepciones previas, sin juicios y sin presuposiciones, abre la posibilidad de que advenga un acontecimiento, es decir, que ocurra lo imposible. El juego significante que lleva a cabo Edmond Llaves en relación con la palabra en francés commentaire, comentario, que también es commentaire, como callar, ¿sí?, es también una enseñanza para el psicoanalista, pues para que ocurra lo imposible, para desencadenar el decir del otro y sus inesperados devenires, es necesario también saber callar y dejarse simbrar por la alteridad incomprensible e inclasificable del otro. En clave fenomenológica, podríamos decir que un espacio analítico, ese espacio próximo en la distancia, en ese espacio tendría lugar la trascendencia en la inmanencia, donde el sujeto, nos dice Levinas, aún conservando su estructura de sujeto, sería la inmanencia, tiene la posibilidad de no retornar fatalmente a sí mismo y por lo tanto de ser fecundo. Muchas gracias.